Vamos a ver de la verdadera doctrina de Dios. El Señor Jesucristo dice en su palabra: mi doctrina no es mía, sino de aquel que me envió. El que quiera hacer la voluntad de Dios, conocerá si la doctrina es de Dios o si yo hablo por mi propia cuenta. Libro de Juan, capítulo 7, versos 16 y 17. Nadie debe interesarse en ninguna iglesia, excepto en aquella que edificó Cristo, comprándola con el precio de su sangre. Todo el mundo debe interesarse en esa iglesia descrita en las páginas del Nuevo Testamento. Esa iglesia es totalmente de Cristo, porque leemos en Mateo 16, 18, y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia. Dijo Cristo que iba a edificar su iglesia. Es suya por la simple razón de que la salvación es de Él. La iglesia es el conjunto de salvos, está compuesta de salvos. Si Cristo es el Salvador, entonces se sigue que la iglesia es de Él. Si el mundo aprendiera que la iglesia de Cristo es la gente que Cristo ha salvado, no habría tanta confusión sobre lo que es la iglesia. El mundo religioso está habituado a pensar en denominaciones. A través de los siglos, los hombres han iniciado muchas denominaciones diferentes. Estas denominaciones reflejan la sabiduría de los hombres y los hombres por eso no van a abandonarlas. Luego, llega uno hablando de la iglesia de Cristo e inmediatamente la mayoría creen que se está refiriendo a otra denominación. Desde luego, no puede aceptar que esta otra denominación sea mejor que las demás y comienzan a resentirse por las afirmaciones del que habla de la iglesia de Cristo. Pero mis amigos, la iglesia de Cristo, de la cual podemos todos leer en las páginas del Nuevo Testamento, no es ninguna denominación. Es la gente que ha sido salva por Cristo y que está sujeta a su voluntad como delineada en el Nuevo Testamento. Muchas veces se oye esta pregunta: ¿qué es la iglesia de Cristo? Puesto que Cristo la edificó, Él es capaz de decirnos claramente lo que es y lo hace por medio de sus apóstoles. Escribió Pablo a los Efesios de esta manera, en Efesios capítulo 1, versos 22 y 23. Y sometió todas las cosas bajo sus pies, y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Este pasaje nos enseña que la iglesia es el cuerpo de Cristo. Se sigue pues que cuando uno se halla en Cristo, se halla en su iglesia. Y si uno no se halla en Cristo, no se halla en su iglesia. También se sigue que es imposible hallarse en Cristo sin hallarse a la vez en su iglesia. Amigos, mediten un momento en esto. Ustedes han oído a maestros religiosos que afirman que uno puede hallarse en Cristo, ser hombre salvo y ser cristiano sin ser a la vez miembro de la iglesia de Cristo. Estos maestros predican una falsedad y conducen a la gente a grandes errores. La iglesia es el cuerpo de Cristo. El cuerpo de Cristo es la iglesia de Él. Hallarse uno en Él es hallarse en el otro. Además, según las Escrituras, las iglesias de Cristo es el reino de Cristo. La iglesia y el reino no son dos instituciones distintas y separadas. Algunos enseñan que Cristo estableció su iglesia, pero que todavía no ha establecido su reino. Dicen que volverá a esta tierra algún día y luego sí lo establecerá y reinará en él por 1000 años. Los que predican y creen esto se llaman premilenarios. Tal doctrina se originó con los hombres y el Nuevo Testamento no la conoce. Las Sagradas Escrituras usan las dos palabras, iglesia y reino, alternativamente. Es decir, las dos palabras se refieren a la misma institución. Aún
hay otras expresiones o términos empleados en el Nuevo Testamento para significar la institución que llamamos comúnmente la iglesia. Por ejemplo, la iglesia es llamada el cuerpo de Cristo para significar que Cristo está sobre ella como la cabeza es sobre el cuerpo y lo gobierna. También es llamada la viña del Señor, con el fin de hacernos entender que es un lugar de trabajo para el Señor. A veces es llamada la casa de Dios o la familia de Dios para indicar la paternidad de Dios y la fraternidad de los que componen la iglesia. Es decir, Dios es el Padre y los cristianos son sus hijos. Pero también se emplea el término reino para significar que Cristo es el Rey de los salvos y ellos son los ciudadanos del reino. Todos estos términos o expresiones no indican diferentes instituciones, sino que proponen diferentes características de una sola institución, la iglesia. Después de decir que Cristo edificaría su iglesia, en Mateo 16, 18, inmediatamente después dijo que a Pedro le daría las llaves del reino de los cielos, ahí en el versículo 19. La iglesia y el reino son la misma cosa, la misma institución. A la iglesia de Cristo en Colosas escribió Pablo estas palabras: el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo. Colosenses 1:13. Los colosenses ya se hallaban en el reino de Cristo. En vista de pasajes tan claros como este, ¿cómo pueden los hombres decir que el reino todavía no se ha establecido? En Hebreos 12:28 leemos: así que, recibiendo nosotros un reino inconmovible, tengamos gratitud y mediante ella sirvamos a Dios, agradándole con temor y reverencia. Los hermanos hebreos ya tenían el reino, es decir, ya eran parte de él, pero hoy en día, ya como 2000 años después, muchos miles de personas están esperando la próxima venida del reino como si fuera cosa del futuro. Y mientras tanto, ignoran la iglesia del Señor y la tratan como si fuera una cosa insignificante. Pero los tales están esperando una cosa que es la creación de su propia imaginación e ignorancia y al mismo tiempo están rechazando la iglesia de Cristo, que es su reino. Ahora, pasamos a esta pregunta: ¿cuántas iglesias de Cristo hay? La respuesta del Nuevo Testamento es esta: hay un cuerpo, Efesios 4:4. Hay un solo cuerpo. Colosenses 1:18 dice: y Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia. La iglesia es el cuerpo es la iglesia. Hay un solo cuerpo, por lo tanto hay una sola iglesia, y no más que una. Cristo no edificó sino una sola iglesia, por la simple razón de que hizo posible una sola salvación. Preguntar ¿cuántas iglesias de Cristo hay? Equivale a preguntar ¿cuántas salvaciones de Cristo hay? Y obviamente no hay más que una sola. Cristo edificó una sola iglesia, un solo reino, un solo pueblo redimido. Cuando uno lee en el Nuevo Testamento de una pluralidad de iglesias, debe entender que se hace referencia a grupos distintos de cristianos congregándose en lugares diferentes, pero que todos son de la misma fe y bajo la misma cabeza, Jesucristo el Señor. Por ejemplo, Gálatas 1:2 dice las iglesias de Galacia, y Romanos 16:16 dice las iglesias de Cristo. En Apocalipsis 1:11 vemos referencia a las 7 iglesias de Asia. Todas estas iglesias eran congregaciones de cristianos de distintos lugares y todas tenían la misma fe, la misma forma de organización y gobierno, predicaban la misma doctrina y rendían a Dios en público el mismo culto. Todos los que componían estas congregaciones o iglesias locales se llamaban nada más cristianos. No había denominaciones en tiempos primitivos, ni por largos siglos después. Ningún docto en las Escrituras se atrevería a afirmar que la palabra plural, iglesias,
Se refieren las Escrituras a diferentes denominaciones como las que hay en el mundo de hoy. Sin embargo, algunos tratan de implantar la idea de que Cristo aprobaba la existencia de diferentes denominaciones al decir en Juan 15:5 que Él es la vid y que sus discípulos son los pámpanos. Pero no dijo Cristo que las denominaciones son los pámpanos. Dijo que lo son sus discípulos de manera individual. La voluntad de Cristo es que todos los creyentes en Él sean una sola cosa. Esto es lo que Él pidió en oración a su Padre. Dice Juan, capítulo 17, verso 20 y 21, mas no ruego solamente por estos, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos, para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti. Que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. Si Cristo hubiera querido una multiplicidad de denominaciones distintas, enseñando todas cosas contradictorias, seguramente las habría establecido. Queridos amigos, la invitación que les hacen las iglesias de Cristo es que vengan, no a nosotros, sino a Cristo, quien les quiere salvar de sus pecados pasados y así añadirles a su iglesia. Obedezcan el Evangelio sin más demora. Quitó Él toda mi aflicción, me dio consolación, me dio un cantar, precioso cantar que entonaré con todo el corazón.